Regresamos en este análisis que hacemos en Noticias Caracol de la encuesta Inbamer, la primera que se realiza este año sobre diferentes temas. Hablamos en las últimas emisiones de temas puntuales como el coronavirus, la crisis económica derivada de la pandemia, también de temas puntuales como inseguridad, de percepción de las instituciones, y hoy en este análisis hablamos de un tema clave que es también el asunto político, es decir, todo lo que viene en cuanto a la opinión de los colombianos de cara a la jornada electoral del próximo año, que también pues está íntimamente ligado a lo que piensan los colombianos sobre los problemas. Vamos a hablar con nuestros invitados y quiero, Martín Orozco, gerente de Inbamer, que arranquemos hablando muy rápidamente de, nos quedó faltando un dato sobre el fenómeno Petro, así lo hemos definido en este análisis, que tiene pues un liderazgo indiscutible en regiones, en estratos, en edades, e hicimos unos escenarios rapiditos de eventuales segundas vueltas, y allí también Petro les gana a todos. Martín. Así es, Juan Roberto. En todos los escenarios, con Fajardo, con Marta Lucía, con Federico Gutiérrez, con Alejandro Char, con Tomás Uribe, con todos los que los enfrentamos en una posible segunda vuelta, gana Petro. Lo más diciente es que le toma 10 puntos a Fajardo, que antes, en las anteriores encuestas pues, que hacíamos, incluso en la elección anterior, Fajardo siempre lideraba en ese escenario de segunda vuelta. Ya Petro gana en todos, incluido a Fajardo. Muy bien. Ahora hablemos de las consultas interpartidistas, estas que para muchos se van a convertir en la primera vuelta presidencial porque van a definir buena parte del panorama. Partidos, movimientos que van a buscar en esas consultas internas que van a coincidir con las elecciones legislativas de marzo, es decir, dentro de un año, menos de un año, esos nombres que irían en el partidor de esa eventual primera vuelta. Y arranquemos, Martín y compañeros, con el análisis de lo que pasaría con una eventual consulta de los famosos alcaldes, Néstor, lo llaman los gerentes, ¿no? Los gerentes. Los gerentes, exalcaldes y exgobernadores. No hay aquí en realidad ninguna sorpresa, ahí está el gráfico. Sí. Gana Alejandro Char, de la Casa Char, exalcalde de Barranquilla, muy exitoso allí. 22.7, segundo Enrique Peñalosa con el 20.7, Federico Gutiérrez 17.6, Rodolfo Hernández, que no hay que descartarlo como jugador, exalcalde de Bucaramanga, 15.3, la exgobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, 9.4, y Luis Pérez, exgobernador de Antioquia, 5%. Muy bien, ahora hablemos, Néstor, del otro, una eventual consulta, no se sabe si va a ser así, pero una eventual consulta de integrantes del Centro Democrático, del partido de gobierno, el partido de Álvaro Uribe Vélez. Ya nos ayudan a entender también un panorama de un sector de la política colombiana. Este es un resultado muy interesante, Juan Roberto, porque mete a dos personas que no se han asomado de momento. Oscar Iván Zuluaga, que ganó ya la primera vuelta en el año 2014, recuerden ustedes el hacker, después viene el triunfo del presidente Santos en la reelección, y Tomás Uribe, Oscar Iván Zuluaga 28.8, como ven ustedes aquí, y Tomás Uribe, que de momento ha dicho que no, pero cada vez lo están empujando más a la piscina. Yo creo que no es malo el resultado para Tomás Uribe y que los mete a ambos, a Oscar Iván Zuluaga y a Tomás Uribe, como jugadores del uribismo para esta campaña. Martín, recordemos en la encuesta, digamos grande, en un escenario de primera vuelta, ¿cuánto marca Tomás Uribe y el tema del reconocimiento? Hablamos del hijo del expresidente Álvaro Uribe. En el escenario que vimos general ahora marca el 4%, pues en números redondos. Digamos que el dato que hay que analizar y es importante entender es que solo marca el 4% con un 62% de conocimiento, y además de ese 62%, un 32% opina o tiene una imagen desfavorable de Tomás Uribe y un 19% tiene una imagen favorable. Es decir, su desfavorable es más alto que el favorable. Pedro, el tema hablábamos, Pedro Viveros, el tema de estas dos consultas interpartidistas, si se puede llamar, eventuales, porque no sabemos si van a ser así. Empecemos con esto último. Tomás Uribe, ¿qué le dice a usted ese nombre que, como decía Néstor, muchos medios lo han puesto a sonar para que se lance? Juan Roberto, si Tomás Uribe queda como candidato en una eventual segunda vuelta o gana la primera y pasa, digamos, contra Petro, va a llevar la carga de 20 años de uribismo mandando el país. Y esa carga comienza a mostrarse como un desgaste. Muchas personas tomarán esto a mal, pero las cosas en política causan también, como en los fenómenos de la física, cada acción causa una reacción. Durante 20 años ha estado el uribismo manejando el país y ahora
con una figura como Tomás Uribe en una consulta y que eventualmente pueda ganarla, sería un gran favor que le haría al sector de Gustavo Petro, porque encarnaría la animadversión que durante 20 años viene el país, digamos, acumulando, y en las encuestas se demuestra que hay una fatiga de metal. Luego, a mí me parece que eso sería, en principio tiene todo el derecho de hacerlo porque es un ciudadano mayor de 25 años, pero me parece que estratégicamente para el Centro Democrático es un error encarnar en la figura de Tomás Uribe esa posibilidad. Y en el caso del exministro Zuluaga, pues es una persona que acarició la presidencia, se desapareció un tiempo, y yo creo que eso le ha convenido en su imagen. El favorable también le conviene, y él podría tener, digamos, una especie del uribismo 3.0, con una derrota que fue muy cuestionada, y eso también puede favorecerle al interior de ese sector político. Juan Roberto. Pedro, ya regáleme un instante, hablamos de los gerentes, hablamos también del Centro Democrático, lo mismo María Alejandra, pero quería, Martín, que nos contara sobre los conservadores, porque ahí hay un hombre que es un jugador muy interesante de la política, que es la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Así es, Juan Roberto. Marta Lucía Ramírez lideraría esa consulta con 48.6%, o ese escenario. Juan Carlos Pinzón en segundo lugar con 20.9%, como ven, a mucha distancia de Marta Lucía. En tercer lugar, Juan Carlos Echeverry con el 8%, y al final estaría Mauricio Cárdenas con el 5%. Es que, María Alejandra, quiero oír su opinión, casi que empatando los tres escenarios, el de los exalcaldes y exgobernadores, el Centro Democrático y los conservadores, porque pareciera, y usted nos dice, lo mismo Pedro y Néstor, que allí podría salir el candidato de la centroderecha, juntando estos tres escenarios de estas consultas. Si uno tuviera en cuenta lo que está pasando y lo que está diciendo la encuesta, y también lo que mencionaba ahora del ambiente, digamos, hostil que pueda haber contra el gobierno y contra el Centro Democrático como partido de gobierno, pues uno pensaría que no pueden ir solos. Es decir, que esta vez no es el que diga Uribe y que necesite unir fuerzas. Entonces, el Centro Democrático va a escoger su propio candidato internamente o por una encuesta como tradicionalmente lo hacen. Muy seguramente el Partido Conservador hará lo mismo, y se esperaría que los alcaldes y estos gerentes, como ustedes los han llamado, podrían eventualmente tener ese guiño o ese llamado para ser parte de una, ahí sí, consulta en marzo. Entonces, si la candidata más fuerte del Partido Conservador es Marta Lucía Ramírez, iría Marta Lucía Ramírez, depende quién gane en el Centro Democrático, y uno pensaría que entre Oscar Iván Zuluaga y Tomás Uribe tendrán que pensar ellos qué tanto pesa la experiencia después de tener a Iván Duque en la presidencia, y luego dentro de los alcaldes está complicado saber quién pueda ganar, porque se dice que Alex Char no se lanzaría al final, a pesar de que es el que marca pues más adelante. Aunque Peñalosa marca un poquito más en esta encuesta que Federico Gutiérrez, pero es el que también está jugando. Pedro, el tema de estas consultas de los exgobernadores y exalcaldes, los conservadores y el Centro Democrático. Juan Roberto, si usted mira la consulta de los exgobernadores o exalcaldes, están implicadas todas las regiones dentro de ese conjunto de opciones. Luego usted va a comenzar a ver un movimiento importante en las regiones. Ahí está la costa Caribe, está Antioquia, está en lo suroccidente del país. Y con eso hay, digamos, una especie de activación de las regiones que le conviene mucho a ese sector político. Porque hasta este momento, y usted ve las encuestas, hay un grupo grande que creo, si Martín me ayuda, de los que todavía no se han decidido a votar, como el 30 y pico, cerca del 40% de personas que todavía no se han decidido, no se han involucrado en la campaña. Luego, cuando usted comience a activar ese grupo en las regiones, va a haber un movimiento interesante que va a comenzar a sacudir un poco la política en Colombia con esas consultas. Eso ha favorecido siempre a un candidato, por ejemplo, que es desconocido. Los candidatos que no tienen casi conocimiento en esas consultas y en esos movimientos políticos regionales se mueven mucho, y eso le va a favorecer mucho a ese sector político. Y estoy de acuerdo con María Alejandra. El uribismo solo, en mi opinión, con las cifras que uno comienza a ver, no llega. Va a tener que recurrir a ciertos apoyos para poder congregar un grupo político y ser una opción viable. De cálculos electorales me queda solo un dato, Néstor, y quiero que vamos viéndolo, y es una eventual consulta de los verdes, para hablar de un tema puntual que es Sergio Fajardo, que si bien en esta encuesta, y miremos los gráficos, Néstor, en esa eventual coalición de la esperanza, que la van a lanzar dentro de muy poco, pues lidera y le va bien.
34.3%. Lo sigue Juan Manuel Galán, que tampoco le va mal, 18.3%. Humberto de la Calle en el tercer lugar, 14.6%. Ángela María Robledo, 10.9%. Jorge Enrique Robledo, al que hace esta semana le dieron personería jurídica, a su partido 7.8%. Y Camilo Romero, el exgobernador de Nariño, 6.2%. Pero quisiera, Néstor, oír su opinión sobre el tema Fajardo. Pues, Juan Roberto, que baja en el escenario general. Estamos mezclando, o se están mezclando en la política, muchas peras con manzanas, porque aquí hay candidatos presidenciales, pero hay mucho capitancito que está aspirando a una curul en el Congreso y se meten de candidatos presidenciales para cotizarse. No tenga ninguna duda de que esto no es vía encuesta, esto es vía consulta popular, porque los partidos han encontrado que con esas consultas son visibles y hacen un gran espectáculo alrededor del cual al final ya sabemos el resultado. En la consulta de esta coalición de la esperanza, como se llama, va a ganar Sergio Fajardo, que ha sido, es y va a seguir siendo el candidato más visible aquí, el más importante, el que tiene más presente y tiene más futuro. Los otros ya se probaron. El doctor Humberto de la Calle, que seguramente es el más estadista de todos ellos, no tiene la maquinaria, no tiene el arrastre que necesita en este momento. Estas consultas se van a plantear en algún momento ya con unas cartas marcadas. Y a lo mejor no son todos estos. Y en la consulta de Petro va a ganar Gustavo Petro. Es que ni la pusimos porque es que el resultado supera a Iván Cepeda como por 50 puntos. Pero es lo que le quiero decir. Hacen consulta, le ponen un nombre, Pacto Histórico, Coalición de la Esperanza, para saber que al final van a ser elegidos Sergio Fajardo y Gustavo Petro. María Alejandra, este tema hablábamos de la centroderecha, hablemos de Fajardo, la centroizquierda. Lo de Fajardo puede pasar también porque esta encuesta fue recogida entre el 13 y el 19 de abril, justo en los días en que la Fiscalía le imputó cargos a Fajardo. ¿Eso pudo haber pesado en este resultado? Pues es algo que estará por verse, qué tanto le vaya a pesar a Sergio Fajardo esta imputación. Sin embargo, lo que está pasando allá adentro es un ejercicio muy complejo en el que se han involucrado estas cabezas que todavía ni siquiera tienen partidos. Usted decía, a Jorge Enrique Robledo le aceptaron ahora la personería jurídica de Dignidad, pero también viene la del nuevo liberalismo, que muy seguramente se la van a dar a los hermanos Galán. Y en ese caso, Juan Manuel Galán podría eventualmente agrupar también otras personas alrededor de ese movimiento que no deja de ser bastante histórico y novedoso, tiene esa cosa contradictoria también por la edad de Juan Manuel Galán. Pero a ver, Gustavo, es claro que Sergio Fajardo trae, por supuesto, la favorabilidad y la historia de su nombre. Ahí faltan otros candidatos, muy seguramente también se meterá Juan Fernando Cristo y seguramente Ángela María Robledo o Camilo Romero puede que no estén en el tarjetón, pero ese esfuerzo me parece que está tratando, obviamente, de darse como una opción a Gustavo Petro. Sí, muy bien. Bueno, cerremos, quiero cerrar con ustedes, televidentes y compañeros de mesa, con un tema que mencionó Néstor, porque todo está íntimamente relacionado, Martín, y es la aprobación y la desaprobación del presidente Duque. Sí, en ese dato tenemos una caída importante de 10 puntos. El presidente se ubica en 33% de aprobación, 33.1 exactamente. Digamos que las regiones donde tiene más oportunidad de mejora es Bogotá con 15.4 y el suroccidente en donde se ubica en 25. Y ya la zona de la costa es donde mejor aprobación tiene, seguida de la zona cafetera y el centro oriente también en niveles muy bajos por debajo del 30. Algo que yo quería hablar de Bogotá muy corto, Juan Roberto, es que el papel de la alcaldesa y la aprobación de la alcaldesa tendrán mucho que ver también con la evolución de Fajardo en dicha ciudad para poder alcanzar a Petro, que está tan arriba. Sí, que ese también es otro resultado que ahí lo vamos a ver en pantalla, pero que también puede estar íntimamente ligado. Pedro, la aprobación y desaprobación del presidente Duque, el aumento de la desaprobación de la gestión del mandatario. No, pues Juan Roberto, ahí está claro que se junta todo, digamos, la tormenta perfecta contra cualquier presidente que hubiera ocupado esa silla. Porque mire usted que está la tercera ola, el desespero de tanto tiempo, todo el mundo encerrado, saliendo, tratando de ver cómo se mitigan los diferentes inconvenientes de esta pandemia. Y además la reforma tributaria, todas estas cosas, pues usted tiene que mezclarlas y por supuesto ahí sale un negativo. Lo único positivo para el presidente Iván Duque de esa encuesta es que el grupo político al que él representa, que es la derecha, lo sigue respaldando de manera importante dentro de esa encuesta. Lo demás, por supuesto,
Juan Roberto, pues es negativo para el gobierno. Néstor, usted mencionaba que ese resultado de la desaprobación del presidente casi que es relacionado con el repunte de Petro. Juan Roberto, creo que todo va a pasar alrededor del estado de ánimo. Después de las crisis institucionales de la Primera Guerra o de la Segunda Guerra o la Gran Depresión norteamericana, depende cómo reaccione la sociedad, si quiere salir eufóricamente a celebrar que salimos de la crisis o si quiere encontrar una salida, un choque institucional para salir de la crisis. Eso es lo que va a depender cómo lo maneje el gobierno. De momento, la imagen del gobierno, la caída institucional que demuestra esta encuesta está relacionada al momento negro que estamos viviendo todos, ¿no? Porque a la crisis y a la pandemia le estamos sumando una propuesta de reforma tributaria. María Alejandra, este tema clave que menciona Néstor de la reforma, sin duda es determinante para medir también la desaprobación del presidente, porque justo hace 2 años veíamos con Martín su momento más crítico de desaprobación fue precisamente en la anterior reforma tributaria que presentó este gobierno. Es claro que la reforma se necesita y que se necesita salvar fiscalmente el Estado. Sin embargo, el liderazgo que está ejerciendo el presidente Duque y este juego con el ministro Carrasquilla, que es el malo de la película y el presidente no aparece cuando el ministro Carrasquilla además va a dejar la reforma y se va, pues no deja tranquilos a los ciudadanos. Se necesita un consenso, pero no hay liderazgo para plantear ese consenso. El presidente Duque no solamente está llegando a este punto de desaprobación por la pandemia y por la reforma tributaria, es un acumulado de improvisaciones, es un gobierno que ha tenido una gran preocupación, digamos, con una relaciones que en las relaciones internacionales ha sido errático, muchas veces lo que pasó con el presidente Trump, ahora con el presidente Biden, ha tenido algunas tentaciones bastante extrañas, como ese proyecto raro de perpetuarse un poco más de su periodo en el poder, que luego se cayó, pero que sí venía del gobierno, y creo que el presidente Duque ha sido un administrador del Estado, pero no necesariamente un líder que se necesita para un momento tan complicado como el que ha vivido el mundo y por supuesto el país. Sí, bueno, con este dato final terminamos. Para quienes quieran consultar toda la encuesta está en las páginas digitales de Noticias Caracol y de Blue Radio. Allí está toda la información. Esta es la ficha técnica de una encuesta que, repetimos, fue contratada por Noticias Caracol y Blue Radio y realizada por la firma Inbamer. En total, 1.008 encuestados en 48 municipios, 15 de ellos capitales. La encuesta se realizó, decíamos hace instantes, entre el 13 y el 19 de abril y el margen de error es de 3.1%, 3.1%, como lo dice la ficha técnica. Néstor, María Alejandra, Pedro y Martín, gracias de verdad por habernos acompañado. A todos muy amables. Hasta luego, Juan. Nos veremos en la próxima. Muchas gracias. Pendientes de la próxima medición y del próximo análisis para todos ustedes. Buenas noches a todos ustedes. Saludos. Buenas noches.